España, años 80. La oferta televisiva es escasa, apenas 2 o 3 canales públicos dependiendo de tu comunidad autónoma y emisiones muy limitadas. Sin embargo, en algunas comunidades de vecinos comienza a gestarse un fenómeno a medio camino entre la picaresca y la innovación tecnológica. Hablamos del vídeo comunitario, aquellas emisoras clandestinas que conectaban un reproductor de vídeo VHS, Betamax o V2000 a centenares de hogares para emitir una programación alternativa al margen de la legalidad estricta. Fue una especie de forma temprana de televisión por cable pirata, con películas para todos los gustos, a cualquier hora, que marcó a toda una generación. El recuerdo de esas sesiones caseras de cine ochentero nos llega hoy entre la nostalgia y la sonrisa cómplice. ¿Listos para rebobinar la cinta y revivir el boom de los vídeos comunitarios? ¡Vamos allá! El corazón del vídeo comunitario. Estos aparatos, que costaban un dineral, se convirtieron en emisoras caseras improvisadas en manos de vecinos emprendedores. A principios de los 80, un reproductor de vídeo doméstico podía costar alrededor de 160.000 pesetas, unos 2.600 euros. Un lujo prohibitivo para la mayoría en aquella época. España acababa de salir de décadas de dictadura y el público estaba hambriento de ocio audiovisual. Pero con la televisión bajo monopolio estatal y los videoclubs recién nacidos, las opciones eran muy limitadas. En ese caldo de cultivo surgió la idea: compartir un solo vídeo entre muchos vecinos a cambio de una pequeña cuota, eso sí. ¿Y cómo se instalaba un sistema de vídeo comunitario en una vivienda? Pues un técnico conecta un cable coaxial a la toma de antena para distribuir la señal del vídeo por todo el edificio. En sus inicios, el vídeo comunitario era algo casi artesanal. Un vecino manitas alquilaba una película en el videoclub y la reproducía en su VHS, cuya señal RF se conectaba al cable de antena comunitaria del edificio o bloque. Así, todos los televisores de los pisos enganchados podían ver la peli a la vez. Inicialmente se gestionaba de forma vecinal y semiclandestina. Al fin y al cabo, no dejaba de ser pirateo de contenido, pero funcionaba tan bien que pronto se corrió la voz. A cambio de una suscripción mensual modesta, que podía ir desde las 400 pesetas al mes en los montajes caseros más simples, el promotor cubría gastos y sacaba un dinerillo. Con solo un reproductor de vídeo, se daba servicio a decenas de familias que así tenían cine en casa sin comprar aparato propio. Viendo el éxito, no tardaron en aparecer pequeños empresarios del cable dispuestos a profesionalizar el invento. Lo que empezó con un vecino conectando su vídeo a la antena terminó transformándose en un negocio en auge. Empresas que tendían cientos de metros de cable de ventana en ventana, instalando amplificadores y distribuidores para llevar la señal a todo el barrio. Aquello de colgar cables en la fachada pronto se salió de madre. Los cielos de pueblos y ciudades llegaron a llenarse de finos cables coaxiales cruzando azoteas y terrazas sin orden ni concierto, formando parte del paisaje urbano ochentero. La instalación ya no era casera, sino realizada por técnicos, muchas veces de una forma un tanto chapucera, pero eso sí, efectiva. El enganche inicial podía implicar una cuota de instalación que en algunos casos era de hasta 7.000 pesetas, y luego la mensualidad de la suscripción variaba según el tamaño de la red. Aún así, salía a cuenta. Por un precio razonable, tenías un canal extra en tu televisor, lleno de películas recientes que tardarían años en llegar a la televisión convencional. El boom de mediados de los 80. Hacia 1984 el fenómeno del vídeo comunitario explotó en popularidad. De ser una curiosidad local, pasó a extenderse por toda España. Barrios enteros, sobre todo de clase trabajadora, se cablearon de forma pirata. De hecho, esta modalidad de tele por cable tuvo su mayor implantación en las zonas más humildes o deprimidas, donde la gente buscaba entretenimiento asequible. Andalucía, por supuesto, fue la región donde más arraigó. Se calcula que concentró más del 65% de usuarios de vídeo comunitario, con unas 200 empresitas operando en esa comunidad. En la provincia de Sevilla llegó a haber pueblos como Utrera, donde el 80% de los hogares estaban enganchados a alguna de estas emisoras vecinales. Otras zonas también vivieron la fiebre. Los barrios populares canarios, por ejemplo, adoptaron masivamente el vídeo comunitario como un acontecimiento familiar cotidiano. Incluso en grandes urbes, distritos enteros se cablearon. A finales de los 80, ciudades como Málaga o Valencia estaban casi al 100% cubiertas por redes de vídeo comunitario, según estimaciones de la época. La imagen de cables cruzando la calle de farola a farola era habitual y en muchos casos los propios ayuntamientos miraban para otro lado o colaboraban, conscientes de que se suplía la falta de oferta televisiva.
No en vano, un empresario del ramo llegó a decir que España es un desierto televisivo, justificando así la necesidad del servicio alternativo. El crecimiento fue tan grande que comenzó a haber asociaciones sectoriales y datos oficiales. Para 1987 se calculaba que cerca de 3 millones de españoles veían habitualmente programas a través de vídeo comunitario. Esto representaba en torno a un 10% de la población nacional de la época, lo cual, la verdad, era muy impresionante. Según distintos recuentos, habría entre 350 y 1000 redes o empresas dando servicio a aproximadamente 1 millón de hogares en todo el país. En otras palabras, era un fenómeno generalizado e innegable. Muchas de estas empresas surgieron de antiguos videoclubs de barrio que decidieron multiplicar su negocio conectando ellos mismos a los vecinos. Otras eran iniciativas totalmente nuevas. Hacia 1988, en Andalucía sola se estimaba que hasta 500.000 hogares estaban abonados a algún vídeo comunitario, y el sector afirmaba haber creado unos 8.000 puestos de empleo. El volumen de dinero en juego también era llamativo. La facturación conjunta rondaba los 15.000 millones de pesetas al año. El boom había creado una industria paralela del entretenimiento hogareño y, por supuesto, este éxito comenzó a preocupar a los actores tradicionales. Había mucho dinero en juego y un público cautivo nada despreciable. Pero antes de entrar en las polémicas, recordemos qué tipo de contenidos ofrecían y por qué cautivaban tanto al público. Programación y contenidos alternativos. Cada red de vídeo comunitario era un mundo, pero todas tenían algo en común. Emitían varias películas al día, en horarios prefijados, aprovechando al máximo cada cinta alquilada. La cartelera y los horarios variaban según el organizador y la demanda local. En algunas comunidades más modestas, el programador ponía 3 o 4 películas por la tarde, una detrás de otra, al volver de su trabajo diario. En cambio, en las redes más grandes llegaron a montar maratones de hasta 18 horas diarias en verano, cubriendo prácticamente todo el día. Por ejemplo, podía ver películas infantiles por la mañana, documentales al mediodía, cine de acción y aventuras por la tarde y entrada a la medianoche, cine para adultos. Ya sabéis, para los más trasnochadores. ¡Ay! Aquellas parrillas pintorescas tenían de todo un poco según la audiencia local. Muchos jóvenes de la época descubrieron el cine pornográfico gracias a esos pases nocturnos clandestinos, que a menudo veían a escondidas de sus padres. Y no solo eso, también era la ventana a películas de terror ochenteras, comedias de destape españolas, cine de kung fu o cintas de serie B que la televisión oficial nunca habría emitido en un horario razonable. Lo habitual era que las películas se alquilaran en el videoclub y se emitieran en diferido respecto al estreno en cine. Esto significaba que, gracias al vídeo comunitario, podías ver en tu casa estrenos relativamente recientes que tardarían muchos años en llegar a televisión española, si es que llegaban. Por supuesto, no podías elegir la película, era simplemente lo que tocara ese día, pero para muchos eso formaba parte de la magia, la sorpresa de encender la tele y encontrarte con la cartelera del día, que normalmente te ponían por la mañana con un cutre texto hecho en un ordenador de la época. Quienes vivieron esos años recordarán la típica pantalla de fondo azul con letras blancas anunciando el título que iba a continuación. Aquello tenía un encanto especial, era como una especie de regalo diario para el espectador fiel que esperaba con los ojos como platos ver qué película tocaba esa noche. Y además, ese toque misterioso y clandestino le daba un atractivo especial. Bueno, ¿y qué películas pasaban por un vídeo comunitario? Pues un poco de todo. Podías encontrarte desde blockbusters de Hollywood de los 80 hasta cine español cutre y joyas del videoclub. En una misma semana, un vídeo comunitario podía proyectar Robocop, Perseguido, una de risa como Los albóndigas en remojo, un clásico de terror como Noche de miedo, algún título casero español tipo El Pillayo e incluso reposiciones de éxitos recientes como Los fantasmas atacan al jefe. Aquella mezcolanza era fantástica para los cinéfilos en ciernes. Descubríamos a multitud de actores y actrices famosos a través de estas emisiones comunitarias. Muchas películas las veíamos repetidas veces, ya que a veces las programaban en bucle o las reponían varias tardes seguidas. Sin darnos cuenta, fuimos educando nuestro paladar cinematográfico con todo ese popurrí. El consumo era maratoniano. Más de uno rememora aquellas tardes enteras de sábado sin despegarse del sofá, zampando bocatas de nocilla y tragando sin pausa todo lo que echaran por el tubo catódico. La experiencia del vídeo comunitario era muy social. Si tus padres no te dejaban abonarte, siempre podías ir a casa de un amigo cuyo padre sí había puesto el cable. Y además, como siempre solíamos tener estos cables a mano, muchos pues pinchábamos las emisiones de manera clandestina. Porque ya sabéis, ¿quién roba a un ladrón? Las salas de estar se llenaban de chavales del barrio comentando la jugada entre película y película. Era como tener un pequeño cine comunitario en casa, con la diferencia de que aquí uno podía estar en pijama, levantarse a por un colacao o comentar en voz alta las escenas sin que nadie te mandara callar.
La familiaridad de este entorno hizo que los canales se ganaran el cariño de la gente. Conforme avanzó la década, algunas de las redes más grandes empezaron a diversificar contenidos. Además de películas, añadían programación propia. Por ejemplo, algunos comerciales locales, las tiendas de barrio aprovechando la audiencia o hasta pequeños noticiarios con información de la zona. Hubo cadenas como PTV aquí en Málaga que llegaron a producir informativos locales y además supo reinventarse primero a canal local y después a operador de telecomunicaciones. Los operadores se dieron cuenta de que ofrecer algo más que películas les daba un plus frente a la competencia y de paso legitimaba su actividad. La publicidad también empezó a hacer acto de presencia. De hecho, hacia 1987 apareció una empresa publicitaria llamada Aura S.A., que firmó varios contratos de exclusividad con muchas redes para gestionar sus anuncios, encareciendo el coste de los espacios comerciales. Como curiosidad, incluso la política aprovechó el medio. En las elecciones municipales de 1987, el Partido de los Trabajadores, Unidad Comunista, contrató propaganda electoral de 10 minutos en 22 vídeos comunitarios del sur de Madrid. Fue el primer partido en usar este canal alternativo. Aquello demostraba que los vídeos comunitarios ya no eran solo un pasatiempo inocente, sino un medio de comunicación en toda regla dentro de su ámbito local. Reacciones del fervor popular al ojo de las autoridades. El éxito del vídeo comunitario no estuvo exento de polémicas y tensiones con el entorno. Por un lado, las salas de cine tradicionales vieron en estas redes un enemigo directo. A mediados de los 80, muchos cines, especialmente en barrios humildes, comenzaron a vaciarse, incapaces de competir con la comodidad y la economía de ver estrenos en casa. No pocas salas acabaron cerrando y sus dueños culpaban abiertamente al vídeo comunitario de haberles robado gran parte del público. Algo de razón tenían. Familias enteras preferían ahorrarse el dinero de entradas y palomitas y esperar a que la película de moda saltara del cine al videoclub y de ahí al vídeo comunitario. También los videoclubs experimentaron un gran impacto. Al principio, los vídeos comunitarios les alquilaban montones de películas. Cada operador era un cliente semanal. Pero conforme el público en general dejó de alquilar tanto, ¿para qué alquilar individualmente si ya lo veía en el comunitario? Obviamente, sus ingresos bajaron. Los videoclubs perdieron el monopolio de la actividad del alquiler, como se comentó entonces, y se vieron mermados sus beneficios. El propio éxito de los vídeos comunitarios estaba canibalizando el negocio del que se nutrían. Sin embargo, la oposición más feroz, como no podía ser de otra manera, vino de la mano de la industria audiovisual y las autoridades. Legalmente aquello era un terreno gris. No existía una normativa clara sobre distribuir por cable una película de videoclub a varios domicilios. Los dueños de derechos lo tildaban de piratería pura y dura, ya que se estaban exhibiendo obras protegidas sin pagar licencias. Bastaba con un único alquiler para cientos de espectadores. Y era cierto que al amparo de ese vacío legal, la propiedad intelectual y los derechos de autor se vulneraban sistemáticamente en los vídeos comunitarios. Básicamente, toda esa programación era pirata, aunque los organizadores se escudaran en que habían alquilado legalmente la cinta. Esta situación alarmó a las distribuidoras de cine y a entidades de gestión que empezaron a presionar para cerrar el grifo. Las autoridades gubernamentales inicialmente estuvieron descolocadas ante el fenómeno. Al no haber regulación específica, muchas redes operaban casi a la vista de todo el mundo, incluso con el apoyo tácito de algunos ayuntamientos, especialmente en zonas rurales, donde veían el vídeo comunitario como un servicio cultural. Pero hacia 1987, la administración central decidió tomar cartas en el asunto. Hubo intentos de cierre gubernamental de algunas instalaciones, lo que llevó la batalla a los tribunales. En un giro sorprendente, el Tribunal Supremo dio la razón a los operadores de vídeo comunitario. En una sentencia de enero de 1987, declaró legal el vídeo comunitario, argumentando que no era técnicamente televisión en el sentido clásico. Según el Supremo, como la señal viajaba por cable dentro de un ámbito acotado, una comunidad de vecinos, y no emitía ondas radioeléctricas al espacio, no entraba en la definición de radiodifusión televisiva, y por tanto no violaba las leyes vigentes de televisión. Es más, la sentencia apuntó que prohibir esa práctica podría vulnerar la libertad de expresión y el derecho a la información de los usuarios en su faceta receptora y de quienes organizaban el servicio en su faceta emisora. Yo creo que este juez tenía contratado vídeo comunitario. Total, que en ausencia de una ley específica, el hueco legal jugaba a favor de los vídeos comunitarios. Aquella victoria judicial fue celebrada por el sector, se sintieron legitimados para seguir operando e incluso reclamaron abiertamente su derecho a convertirse en la primera televisión legal por cable del país. Por supuesto, la historia no acabó ahí. La Administración de Telecomunicaciones contraatacó por la vía legislativa. Si el Supremo decía no es ilegal porque no hay ley, pues hagamos la ley. Ese mismo año se gestó una normativa dentro de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, que estableció condiciones muy estrictas para estos servicios.
En concreto, se impuso que, para ser legales, solo podían emitir dentro de una misma manzana de casas sin atravesar dominio público. Es decir, nada de tirar cables por una calle de un edificio a otro. Además, debían obtener autorizaciones como distribuidores. Y encima se dio un plazo límite, 18 de diciembre de 1988. Para esa fecha, todas las redes de vídeo comunitario debían adaptarse a la nueva legislación o cesar sus emisiones. En la práctica, esto fue una sentencia de muerte para la mayoría. Sus cables a menudo conectaban varias manzanas y si los cortaban para ceñirse solo a cada edificio, perdían viabilidad. Los empresarios del sector lucharon contra reloj para buscar una salida. La Asociación de Empresarios de Vídeos Comunitarios solicitó sin éxito una moratoria de 18 meses al gobierno para reconvertirse en legales. Paralelamente, algunos intentaron conseguir licencias de televisión por cable, figura inexistente en aquella época en España, agrupándose en una asociación, pero llegaron demasiado pronto a una carrera que todavía no tenía ni línea de salida. El final de una era. Al llegar la fecha fatídica de diciembre de 1988, muchos operadores no tuvieron más remedio que desconectar sus redes. Aquella jungla de cables tendidos entre edificios fue cortada de golpe. Kilómetros de cable aéreo y canalizaciones improvisadas fueron retiradas o apagadas para cumplir con la nueva ley. Más de 300 pequeñas compañías que ofrecían el vídeo comunitario, con unos 3 millones de espectadores en total, quedaron abocadas al cierre y la ruina económica. Los usuarios, de la noche a la mañana, se encontraron sin su apreciada programación alternativa. Podría decirse que en 1989 empezó con pantallas en negro en muchos salones de España. No obstante, la desaparición del vídeo comunitario no se dio por la presión legal. Hubo también factores tecnológicos y de mercado. A finales de los 80, el precio de los VHS bajó drásticamente y se hicieron accesibles. Las tiendas comenzaron a ofrecerlos en ventas a plazos muy cómodos. Esto permitió que muchas familias por fin podían comprarse su propio reproductor de vídeo. En paralelo empezaron a nacer nuevas opciones de ocio audiovisual. En 1990 arrancaron las primeras cadenas privadas nacionales de televisión que ampliaron la oferta. En pocas palabras, el hueco que llenó el vídeo comunitario empezó a ser ocupado por ofertas legales y comerciales de mayor escala. Irónicamente, los pioneros del vídeo comunitario habían peleado por ser reconocidos como cable legal, pero cuando España por fin abordó la televisión por cable, casi ninguno de aquellos se quedó para contarlo. Sus empresas habían quebrado o reconvertido en otros negocios. Así, el fenómeno quedó confinado a la memoria colectiva de quienes lo disfrutaron en su momento, como un recuerdo entrañable de una época más sencilla. Aquellas últimas emisiones piratas de 1988 fueron el canto del cisne de la televisión clandestina vecinal. Eso sí, en algunas zonas, algunos vídeos comunitarios estuvieron emitiendo hasta principios de los 90. En el caso del que operaba en mi barrio, llegaban a pinchar directamente la señal de Canal Plus para ofrecer el fútbol en directo y los últimos estrenos. Obviamente, esto acabó en cárcel para unos cuantos. A pesar de su abrupto final, los vídeos comunitarios dejaron un legado importante y sobre todo un pozo de nostalgia feliz en toda una generación. Fueron el precedente de la televisión de pago por cable en España. De hecho, se les puede considerar la primera tentativa de cable, aunque fuese a legal. Demostraron que existía un apetito enorme por contenidos audiovisuales bajo demanda o por una televisión más allá del modelo público estatal. Muchos aspectos de aquellas redes anticiparon prácticas que hoy vemos normalísimas. Por ejemplo, la idea de pagar una cuota por ver películas en casa fue un adelanto de lo que luego sería Canal Plus y después las plataformas de streaming. No es casualidad que a los vídeos comunitarios se les llame a veces el Netflix de los 80. En palabras de un periodista, era como el Netflix actual, pero sin la posibilidad de elegir. Claro, y si mi abuela fuera una bicicleta, perdón. Salvando las distancias tecnológicas, ofrecían al espectador la sensación de un catálogo constante de cine en casa a cambio de una suscripción, algo muy parecido a lo que hoy disfrutamos en servicios online, aunque entonces no podías pausar ni elegir título a la carta, claro está. Eso sí, si disponías de tu propio reproductor de vídeo, podías grabar las películas y verlas innumerables veces, tal y como hice yo. El vídeo comunitario también fomentó la socialización en torno a la pantalla, algo que hoy vemos de otras formas, entrando en foros para comentar series, redes sociales o quedadas para ver películas en grupo online. Aquellas tardes de amigos reunidos viendo pelis prefiguraban los maratones de series que hacemos ahora. Incluso el fenómeno actual de compartir cuentas de streaming con familiares o vecinos tiene cierto eco de la filosofía comunitaria de aquella época: unir fuerzas para disfrutar de más contenido. Por supuesto, hoy todo es legal y de alcance global,
pero es curioso pensar que en los 80 ya existía esa mentalidad de consumo compartido de entretenimiento. Para quienes lo vivieron, los vídeos comunitarios quedan como un recuerdo imborrable de su infancia o juventud. Al evocarlo me vienen muchas imágenes: el zumbido del VHS, el cartel azul anunciando la siguiente película, el jaleo de cables en la fachada, el vecino pasando la hoja con la programación y uno mismo de crío comiendo nocilla frente a la tele esperando a que empezaran los episodios de Mazinger Z o Masters del Universo. Son estampas de un tiempo en que hackear la televisión fue posible gracias a la inventiva popular. Su legado pervive en cada nueva forma de ver contenido en casa. De algún modo, ellos nos enseñaron que el espectador manda, que si la oferta oficial no basta, la gente encuentra caminos alternativos para acceder a la cultura. Eso siempre ha sido así y siempre será. Aquella aventura audiovisual terminó, pero nos dejó una lección y muchos momentos felices. Los vídeos comunitarios inspiraron la evolución del ocio doméstico en España y demostraron que había ganas de más pantalla de las que la ley ofrecía entonces. Fueron, en definitiva, un hermoso acto de rebeldía tecnológica que anticipó el futuro. Y aunque hoy todo aquello quede muy lejano, al recordarlo me es muy difícil no esbozar una sonrisa nostálgica. Qué gran época aquella en la que el cine llegaba por el cable del vecino. Fue simple, fue alegal, pero amigos, es precioso recordarlo.